tema muy peculiar y me sorprendió porque incluso en la mañana que tuvimos el altar de oración, el pastor tenía la palabra de Ageo 1, ¿verdad? Y le digo a Berti, le enseño mi agenda y dije, bueno, pues entonces esta es confirmación, dije yo. Y el Señor nos habla de diferentes maneras y hay una palabra en Ageo que tenemos que poner mucha atención. Ahora bien, quiero que nos vayamos a Ageo 1. Pero vamos a ver, nuestra hermana Eli leyó del 1 al 6. Ageo 1. Por favor, ¿están todos ahí? ¿Sí? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Número 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas y artesonadas, y esta casa está desierta. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. O sea que son más que glotones, no es eso. Significa que coman y no se llena, y no habla de glotonería. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Vamos a leerlo hasta el 9, por favor. Dice después: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 8. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encarecéis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta. Me lo cambió, todavía no, yo le voy a decir cuándo. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hay algo muy particular en el versículo 6, ¿verdad? Y es que dice, en el versículo 6, y es que dice que ellos trabajan, ¿verdad? Versículo 6. Trabajan, siembran mucho, pero recogen poco. Y no saciáis y bebéis, no quedan satisfechos. Pueden vestir, pero aún tienen calor. Trabajan y les pagan su dinero diario, pero dice que es y reciben su jornal como saco roto. Ahora bien, está diciendo que es un pueblo que trabaja. Sí está diciendo que es un pueblo que se esfuerza. Sí está diciendo que es un pueblo que siembra. Sí está diciendo que es un pueblo que busca a satisfacer sus necesidades. Pero la palabra dice: meditad en vuestras, ¿verdad? ¿En vuestras qué decía, hermano? Caminos. Meditad en vuestros caminos. ¿Qué es lo que están haciendo? Ahora bien, ¿qué nos dice Efesios 1:3? Vamos a irnos a Efesios 1:3. ¿Qué nos dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice?
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero la palabra me dice en el versículo 3 que nos va a bendecir o que ya fuimos bendecidos. Ajá, dice que nos bendijo. Entonces, ¿significa que usted está bendecido? Amén. Significa que estamos bendecidos. La palabra me está diciendo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nos dice, ¿verdad?, que nos va a dar una bendición hasta que sobreabunde. Y eso nos dice la palabra. Hemos de ser bendecidos. Ahora bien, ¿qué nos dice Ageo? Ageo nos está diciendo, el profeta Ageo nos está diciendo que siembran pero cosechan poco, que comen pero no se sacian, que beben pero tienen sed, que visten ropa pero tienen calor y que trabajan, pero aún así lo que trabajan simplemente no rinde y es como un saco roto. Necesito un voluntario. Vamos, ¿quién? Daniel, venga por acá, Daniel. Venga, no se preocupe, no lo voy a dar en la cabeza. Venga. Ok, muy bien. Dice que el Señor nos bendijo y tenemos un saco, ¿verdad? Y el Señor dice que nos bendijo con toda bendición espiritual y el Señor va a seguir añadiendo bendiciones. Y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y no va a seguir añadiendo bendiciones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A ver, hijo, necesito aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando el saco está roto? ¿Qué es lo que pasa cuando el saco está roto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La bendición, el Señor podrá seguirnos bendiciendo, pero Geo me dice que somos como un saco roto en el cual la bendición se está perdiendo porque hay bolsas rotas. ¿Ok? Déjalo ahí en el suelo. Gracias. Muy bien. Ahora bien. La palabra nos habla y nos menciona algunas bolsas, pero como peligroso me caigo, me dan permiso. ¿Ok? Muy bien. ¿Verdad? Exacto, porque ahí se me voy a deslizar. Entonces la palabra nos dice, y una de las cosas es que dice que el saco está roto, que siembran y cosechan poco, que trabajan y el jornal es como un saco roto. Puede venir la bendición y como estábamos viendo, la bendición está ahí, pero al sale saco roto hay una fuga y la bendición se pierde. Entonces vamos a ver en la palabra algunas bolsas rotas que podrán estar en nuestras vidas y que a veces yo decía y meditaba y lo pensaba en el momento y decía, a veces le echamos la culpa al proceso, le echamos la culpa a la tribulación, pero también tenemos que meditar cómo está nuestro saco o a dónde están nuestros caminos. El profeta Ageo decía en este momento, meditar en vuestros caminos, meditar en lo que están haciendo, meditar en lo que están buscando. Entonces una de las cosas es, y una de las primeras bolsas que vamos a ver, se llama la bolsa del corazón. Vamos a irnos a Éxodo 28, ahora sí necesito la NTV. Vamos a irnos a Éxodo 28, versículo 16. Y en Éxodo dice que nos habla que había un pectoral que era parte de la vestidura del sumo sacerdote. Había un pectoral de tela doblada, dice que era la que estaba en la parte de enfrente del sumo sacerdote, y dice que era doblada en forma de una bolsa cuadrada. En la Reina Valera simplemente dice que es cuadrado, dice que es doble, pero no dice que es una bolsa. Cuando dice doble significa que estaba así como quien mete un bolsillo. Entonces dice aquí que es el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Es decir, que era una especie como de pechera, podría decir yo. Y entonces estaba metido en el pectoral. Ahora bien, ¿qué había en esa bolsa cuadrada? 28:30. ¿Qué era lo que guardaba el sumo sacerdote? El sumo sacerdote dice que dentro del pectoral sagrado meterás
el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan ¿para qué? Para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. En el Antiguo Testamento, quienes hablaban con el Señor o con Jehová, en este caso, eran los sumos sacerdotes. La palabra dice que dentro de las vestiduras del sumo sacerdote hicieron una bolsa. Y la bolsa dice que tenía que estar cerca del corazón. Y dentro de la bolsa estaba el Urim y el Tumim. ¿Para qué? Para tener comunicación con Jehová y de esta manera conocer cuál era su voluntad. Ahora bien, ¿qué era lo que hacían? Era consultar. Y nos da un ejemplo la palabra ahí en Samuel, en 1 Samuel 30, que dice que cuando David regresó de un momento de guerra, dice que se habían llevado a sus mujeres y se habían llevado a sus hijos y se habían llevado todos los que estaban ahí. 1 Samuel 30, 7 y 8, una de las cosas que hizo David fue consultar. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué era el efod? El efod era el que tenía la bolsita cuadrada donde estaba guardada el Urim y el Tumim. Y Abiatar acercó el efod a David. Siguiente. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás a los cautivos. Ahora bien, ¿qué hizo David? Consultó a Jehová. ¿Por medio de qué? Del Urim y el Tumim. Ahora bien, hoy en día, pues el Urim y el Tumim, iglesia, se llama Espíritu Santo. Así es. Hoy en día no solo el sumo sacerdote tiene la bolsita en su corazón para poder consultarle al Padre cuál es la voluntad para hacer. Hoy en día esa bolsa está guardada dentro de nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo, quien es a quien yo debo de preguntarle qué debo de hacer. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tomo decisiones y las decisiones me llevan a un fracaso? Simplemente la bolsa estaba rota, no había Urim, no había Tumim y no estaba la presencia para poder preguntarle a él qué es lo que yo debo de hacer. Pero muchas veces le echamos la culpa a todas las circunstancias que pueden haber, pero ¿cómo está nuestra bolsa? ¿Realmente le estamos preguntando al Padre cuál es la voluntad sobre nuestras decisiones? ¿Realmente le estamos preguntando al Padre si debo o no debo iniciar un negocio? ¿Realmente le estamos preguntando al Padre si debo o no debo de adquirir una deuda? ¿Realmente estamos preguntando, ¿es este el ministerio? ¿Lo comienzo en este momento cuando arranco? Una de las cosas es eso, el Espíritu Santo es nuestra guía. Y la primera bolsa es la bolsa del corazón, que dice que es el que me va a guiar a todo camino que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los detalles es que nosotros podemos tener muchos planes, pero la palabra de Dios dice que los planes de Él no son los míos y que en Él son perfectos. Pero si yo no le consulto a Él cuáles son los planes, simplemente la bolsa que está rota va a venir y va a desperdiciar la bendición. ¿Por qué? Porque no hay Urim y no hay Tumim y no hay a quien consultarle. ¿Qué sucedió cuando Noemí tenía una necesidad y había una hambruna? Ella dijo, hay hambre. Y recordaba uno de los testimonios del día viernes cuando leía esto. Que cuando hay necesidad, muchas personas solo deciden correr y huir, sin preguntarle al Señor cuál es el camino que debemos de tomar. Noemí dice que tomó a los suyos y se fue de la casa que era la casa del pan. Y se fue a otra ciudad porque había una hambruna en ese momento. ¿Qué dice la palabra? Que Noemí dice que regresó amargada, sin hijos, sin maridos y sin nada. ¿Por qué? Porque simplemente no consultó si era la voluntad del Padre
moverse o no moverse. Entonces dice aquí que el Urim y el Tumim era para poder conocer la voluntad de Jehová. ¿Quién nos revela cuál es la voluntad del Padre? El Espíritu Santo. Nadie más me lo va a revelar. ¿Dónde me lo va a revelar? En la intimidad que tenga con Él yo para poder consultarle si esta es su voluntad o no es su voluntad. Entonces, una de las cosas es, ¿cómo está nuestra bolsa? Las situaciones que tenemos es realmente porque yo le consulté o simplemente porque tomé una decisión. David consultó. Y dice que tuvo una victoria porque el Señor se los entregó y le dijo, ve por ellos, síguelos, alcáncelos y Jehová te va a librar en esta batalla. En el caso de Noemí, no. Noemí se fue porque tenía hambre y regresó a su nación sin nada. Ahora bien, otra bolsa, la bolsa militar. Primera de Samuel 17:40. Conocemos la historia de David. Conocemos la historia del gigante filisteo que dice que el filisteo fue en ese momento y atemorizaba a todo el pueblo. Y decía en ese momento quién va a venir y quién me va a vencer. Sin embargo, dice que David dijo, yo lo voy a hacer. En la otra versión, por favor. Y una de las cosas es que dice David en ese momento, y tomó, dice, 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, ¿verdad? Sabemos que él era pastor de ovejas en ese momento. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. David, ¿qué fue lo que tomó? Una bolsita en la que él andaba, donde dijo que era la que me imagino que manejaba las piedritas, porque dice que luchaba contra el oso y luchaba contra el león. Así que David era alguien que peleaba. Pero en el momento que se presenta ante esta situación del gigante, en el momento que se presenta en esta situación del problema, lo que hace David es venir y meter en su bolsita, dice que 5 piedras. 5 piedras en su bolsa de pastor para ir en busca de aquel filisteo. Hay algo que el Señor nos ha dado y nos lo ha dado a todos, iglesia. Se llama autoridad. Y esa autoridad ya nos fue delegada y entregada a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Lucas 10:19? Vamos a ver, ¿alguien me ayuda a leerlo? Lucas 10:19. ¿Alguien lo tiene? He aquí, os doy potestad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Entonces nos está diciendo que nos dio potestad. Nos está diciendo que nos dio autoridad. Ahora yo pregunto, ¿el versículo es solo para el pastor? ¿Para la hermana Miriam? ¿Para la hermana Berti? No, ¿verdad? ¿Para el pastor Wilmer? No, ¿verdad? El versículo dice que nos dio potestad a todos como iglesia. Nos dio autoridad para poder hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en un proceso de una batalla espiritual? Ay, me da miedo lo que el diablo me puede hacer. Yo con él no me meto porque mejor me va peor. ¿Sí? Muchas personas contestan de esta forma. Hay personas que le dicen, no, hermano, ya no, deje de orar tanto, porque usted como ora tanto, por eso le vienen tantos problemas. Pero hay personas, se ríen, pero yo sé que sí hay personas que sí lo dicen. Porque sí lo dicen, porque su saco está roto, su bolsa está rota. Su bolsa militar, su bolsa de guerra está rota. Porque siente que no tiene las armas para poder hacerlo. La palabra dice que Él nos ha dado una armadura y nos ha dado armas sobrenaturales para poder vencer, y que Cristo ya venció en la cruz. Y eso no lo dice la palabra. Pero ¿qué sucede realmente cuando viene una situación de este tipo? Hay muchas personas que huyen por miedo,
Lucas me dice que ya nos dio la potestad. Lucas dice que nos dio la autoridad. Lucas dice ¿para qué? Para poder hollar serpientes y escorpiones y sobre todo enemigo, y nada nos hará daño. Nada nos va a hacer daño. Entonces, ¿qué hace David en ese momento? David no miró al gigante. David lo que miró fue un incircunciso filisteo que está molestando a Jehová de los ejércitos, y en nombre de Jehová de los ejércitos yo me presentaré. Eso fue lo que miró David. David se paró enfrente, ¿con qué? Con 5 piedras. ¿Y cuántas necesitó David para derribarlos? 1. Ahora bien, ¿fue la piedra que derribó a David? ¿Fue la piedra que derribó al filisteo? ¿Al gigante? Es la autoridad que él sabía que tenía por parte de Jehová de los ejércitos, que el incircunciso iba a ser entregado en sus manos. Pero él dijo: en mi bolsa llevaré las herramientas que necesito para poder continuar. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras herramientas como cristianos para poder estar en medio del campo de batalla? ¿Cuáles son nuestras herramientas? La oración y la palabra. ¿Cuánto hay de oración y de palabra en nuestro saquito? ¿O está como saco roto y simplemente se va? Porque ¿cuánto hay? Y simplemente se sale. Porque está roto. Roto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el día malo, simplemente no puedo estar firme. ¿Por qué? Porque hay temor, porque hay miedo de lo que va a suceder, de lo que puede pasar. David no tuvo temor. David no miró al gigante. David no dijo: yo soy un niño pequeño, sino que David lo que dijo es, y tenía la convicción de que tenía a Jehová de los ejércitos de su lado, y que en el nombre de Jehová de los ejércitos ese gigante estaba vencido. De la misma manera, situaciones en nuestras vidas tienen que saber y tenemos que tener la credibilidad y tenemos que tener la firmeza y tenemos que tener la confianza que venga lo que venga, en el nombre de Jesús está vencido. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz. Y Cristo venció en la cruz y nos dio la autoridad para que nosotros podamos presentarla ante el enemigo y decirle: estás vencido. Pero ¿cómo está mi saco? ¿Qué le voy a sacar de la bolsa? Si está roto, ya no hay piedras para tirarle al gigante. No hay palabra, no hay oración, no hay intimidad, porque está roto. Revisemos cómo estamos. Revisemos si realmente hay un agujero que nos impide mantener las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Revisemos qué hay o cómo está nuestra bolsa. Revisemos si realmente, decía Ageo, siembran y no hay nada. Todo es como un saco roto porque todo se pierde. ¿Cómo estamos realmente? Hay otra bolsa y es la bolsa de la multiplicación. Dijo aquella: unción de multiplicación. Sí, unción de multiplicación. Y vamos a irnos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4. Y vamos a verlo del 42 al 44. En ese momento había una hambruna en la tierra. No había comida, no había llovido, no había nada. En la otra versión, por favor. Gracias. Y a veces usamos otra versión porque suele ser un poco más claro, como para poder explicar algunos temas. Dice la palabra, vamos a verlo del Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. Otro día un hombre de Baal-Lisa le trajo al hombre de Dios, en este caso a Eliseo, está hablando de Eliseo, un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que habían preparado con el primer grano de su cosecha. Eran trigos de primicias incluso, y pan de cebada, que era el entregado en la primicia. Y dice después: entonces Eliseo dijo: dénselo a la gente para que coma. Siguiente. 43. Se quedó frisado. ¿Qué?, exclamó el sirviente.
alimentar a 100 personas solo con esto. Para Eliseo, pero Eliseo reiteró: dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta sobrará. 44. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor lo había prometido. Entonces a ese le vamos a llamar la bolsa de la multiplicación. ¿Quién nos enseñó? Incluso en el Nuevo Testamento sabemos que el Señor nos hablaba de la multiplicación. Cuando leía este pasaje digo, wow, o sea que no solo fueron multiplicados los panes y los peces para la multitud, sino que el Señor ya había hecho un milagro de multiplicación con este pan de cebada y con un saco de trigo, con un saco de alimento, con un saco de semilla. Y dice que lo que podía ser para 30, comieron todos los 100 personas que estaban ahí y todavía más sobró. Ahora bien, Jesús multiplicó los panes y los peces. Y dice que le dio a una multitud. Y después de que le dio a la multitud, también sobró. Ahora bien, la pregunta es, ¿Jesús multiplicó los panes y los peces cuando Él los tenía o cuando se los entregó a los discípulos? Una de las cosas es que el Señor los bendijo, pero en el momento en que los discípulos comenzaron a repartir los panes y los peces fueron multiplicados. El Señor dio la provisión, pero la unción de multiplicación o la bolsa de multiplicación le fue dada a los discípulos y ellos multiplicaron ante la multitud. Porque el Señor lo que hizo fue bendecirlos y mientras ellos repartían se iban multiplicando. Entonces yo me imagino que metían la mano a la bolsa y la bolsa nunca estaba vacía y seguía saliendo y seguía saliendo y seguía saliendo, porque dice que se llenaron incluso canastas que sobraban. Y de la misma manera sucedió aquí con el profeta Eliseo, que él viene y dice, el Señor dijo que todos iban a comer y que aún así iba a sobrar. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver que la cantidad quizás sea poca, pero el Señor nos ha dado la bendición de multiplicación, no solo a uno, sino que nos la ha dado a toda la iglesia con bendición de multiplicar y creer que esa palabra será hecha y creer que esa bolsa de multiplicación será hecha, en poder decir que lo que yo tengo será multiplicado y que será multiplicado al 100 por 1, porque el Señor así lo ha dicho. Y el Señor así lo ha dicho. Y a veces es gracioso, ¿verdad? Porque cuando toca repartir, me dicen, bueno, vos que tenés la unción de multiplicación, anda a repartir pastel, la vemos más de 100 y el pastel es de 80, no hay problema, y sobra. Cuando nos toca repartir comida, de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Señor no hizo y multiplicó 5,000 peces, sino que bendijo y se los dio. Entonces, ¿quiénes tenían la autoridad? ¿O quiénes tenían el poder para multiplicar? Eran los discípulos. ¿Quiénes tienen la autoridad para multiplicar? Es la iglesia. ¿Quién tiene la unción para multiplicar? Es usted como iglesia. Y el Señor nos los ha dado a todos para poder multiplicar. Entonces, de esta manera dice que ellos vinieron y comieron y se saciaron. Y continuaron, porque el Señor dio la bendición de multiplicación. Ahora bien, usted dirá, pero yo compro tanto de comida y llego a la quincena y no me ajustan. Entonces no sé cómo está su bolsa, si está rota, cómo están sus caminos. Ageo dice, meditad en vuestros caminos, ¿por qué realmente no se multiplica la comida? ¿Por qué realmente no se hace? O a veces queremos y vemos que una persona tiene necesidad, dice, no, primero mis hijos y después el otro. Y no es así. La palabra de Dios dice que incluso cuando el profeta llegó donde la viuda que no tenía nada que comer y le dijo, lo único que tengo es para que mi hijo y yo muramos después de comer. La palabra dice que la viuda le dio al profeta y el profeta bendijo su casa y en su casa no hizo falta la harina ni el aceite. Ahora bien, tampoco es que usted va a venir y ya a empezar a publicar en redes sociales, regalé este plato de comida, chis, no, ¿verdad? Ajá, no,
Porque lo que hace usted lo hace para el Señor sin necesidad de que sea público, y el Señor va a multiplicar lo que usted tiene. No necesito andar publicando lo que hago para el Señor. Y el Señor multiplicará lo que hay en su casa, lo que hay en su cocina. El Señor lo multiplicará. Pero es cómo está nuestra bolsa de multiplicación. ¿Acaso mi bolsa realmente está así porque soy egoísta? ¿Qué dice la palabra? Al que al pobre le da, ¿a quién le presta? A Jehová, ¿verdad? ¿Se imagina qué interés me va a pagar Jehová porque yo le presté a él? ¿Se imagina? Realmente gratificante. Pero muchas veces somos así. Y decimos, no, es que en el saco ya no hay, entonces ya no puedo. Y ya no puedo. Y sé que nos reímos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hemos hecho. Meditad en vuestros caminos. Meditad en las decisiones y las cosas que hacemos. Meditad en las cosas que buscamos. Vamos a ver dos bolsas más. Y una de ellas es la bolsa del altar. La bolsa del altar, sí. Vamos a irnos a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Ahí cerquita. Versículo 17. Antes de que lo leamos, conocemos la historia de Naamán. Naamán era alguien que tenía, ¿qué tenía Naamán? Lepra. Y tenía lepra en todo su cuerpo, es decir, que tenía llagas en toda su piel. Aparte de tener llagas, me imagino que tenía un olor desagradable donde nadie se le acercaba. Sin embargo, ¿verdad? Dice que el profeta Eliseo le dijo que era lo que tenía que hacer y Naamán fue sano. En algún momento, Naamán le dijo a Eliseo, mira, te entrego estas riquezas como pago. Y Eliseo le dijo, no, no lo quiero, te entrego esto, no quiero. Pero él nunca aceptó nada. Ahora bien, ¿qué pasa en este versículo 17? Dice el versículo 17, entonces, vamos a verlos incluso desde el 16, dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. En el caso de Eliseo, 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que viene y dice Naamán? Me sanaste, me liberaste, y yo necesito rendirle un altar de adoración a mi Señor. En ese momento Naamán no era de esa tierra. Él no vivía ahí. Sin embargo, donde él vivía, dijo, yo necesito llevar algo porque yo necesito elevar un altar. Y lo que él le pidió entonces fueron unas cargas de tierra, es decir, ya que no puedo estar en esta tierra, pues me llevaré la tierra para poder levantar un altar donde yo vivo. Entonces dice que él se llevó para poder hacer un altar, una bolsa de altar devocional. Ahora bien, una de las cosas es que muchas veces es, ¿cómo estará nuestra bolsa de altar? Nuestra bolsa de altar será cada 8, cada 15, cada 30 o cada vez que me acuerdo, porque a veces incluso venimos al templo y ni siquiera llegamos hasta el altar. Nada, muy callados. Vuelvo otra vez. O dolió demasiado, ¿verdad? Hubo algo que sí dolió mucho en mi corazón. Mientras estábamos en la alabanza. Y vino una palabra que sí me dolió mucho en mi corazón. Que el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Iriquina Maisa. Yo le dije, Señor, perdona tu pueblo, perdona mi vida, perdona mis antepasados y perdona a todos los que estamos aquí si nuestro corazón está lejos de ti. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a esta casa a criticar al que está a la par o a cómo canta el que está enfrente y no a rendir tributo al que merece rendir tributo. Y decía,
Muchas veces venimos a este lugar, no a un altar de adoración para darle adoración a Él, sino a seguir pensando en los problemas que tenemos. Y venimos a esta casa a adorarlo y a llenarnos más de Él. Y una de las cosas que Naamán dice, mira, yo no me puedo quedar en esta tierra, pero yo necesito llevar el altar, porque yo necesito tener un altar de adoración con Él donde yo esté. Entonces yo pregunto, ¿cómo está nuestro altar devocional personal? ¿Cómo está nuestro altar diario ante el Señor? ¿Cómo está nuestra bolsa de carga para poder llevarle adoración y alabanza a nuestro Dios? ¿Acaso es un saco roto también? ¿Acaso realmente es un saco roto donde el Señor dirá, no hay una adoración y mi hijo no está ahí? No hay una casa donde yo pueda habitar. No hay una casa donde yo pueda platicar. No hay una casa donde yo pueda tener una intimidad. Y yo quiero que nos preguntamos, ¿cómo está mi saco de altar? ¿Cómo está mi bolsa de altar? ¿Realmente está como lo hizo Naamán, en que recibió su milagro y dijo, yo quiero seguir levantando holocausto y levantando en un altar a ese Señor Jehová que me sanó? Pero a veces queremos hacerlo solo cuando venimos al templo. Y aun cuando venimos al templo tampoco lo hacemos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi bendición sigue desapareciendo? Porque mi saco está roto. Yo no sé cuál será su saco roto. No sé si es el de la multiplicación, no sé si es el del corazón, no sé si es el de militar, no sé si es el del altar. Pero hay situaciones en las cuales no es culpa del diablo que me tenga en la situación que esté, sino como dijo Ageo, vuestros caminos son los que hay que meditar. Porque estás haciendo todo lo que haces, pero el saco está roto. Porque el saco sigue roto. Hoy en día, iglesia, hay tantas maneras de que podamos llenarnos de la palabra del Señor, de que si vamos en el carro ponemos una prédica, si estamos en nuestro trabajo pues también lo hacemos, si estamos en casa haciendo los quehaceres pues también lo hacemos. O sea, hay tantas formas de poder hacerlo. Pero incluso hasta en los grupos de WhatsApp donde estamos, que nos mandan mensajitos, ay, ya aburren con tantas cosas, estoy seguro. ¿Por qué? Porque nuestro saco está roto. Y entonces no estamos manteniendo ese cuidado de tener ese altar. No lo estamos haciendo. Hay una bolsa más que es una bolsa de semilla, como la buena semilla. La palabra dice que la palabra de Dios es la semilla. Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Y en el Salmo 126, vamos a ver Salmo 126, del 5 al 6. El Salmo 126 del 5 al 6 dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. 6. Irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Significa su cosecha. La palabra dice que la semilla es la palabra de Dios. Cuando vemos un jornalero, un sembrador, normalmente ellos andan un depósito, una bolsa donde tienen su semilla, ¿no? Y comienzan a agarrarla y comienzan a tirarla y comienzan a sembrarla. Y comienzan a sembrar la semilla. La semilla dice que en algún momento pues va a tener que dar su fruto. Y va a poner a hacerlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la bolsa de nuestra semilla está rota? No hay palabra. Y cuando no hay palabra de Dios, cuando llega el día malo, entonces simplemente nos sentimos destruidos. ¿Por qué?
Porque una de las cosas es que cuando tenemos nuestra bolsa de semilla llena y cuando nuestra bolsa de semilla está en perfectas condiciones, si llega la enfermedad, yo saco de la bolsa de la semilla y digo, tu palabra dice que por la llaga de Cristo yo soy sana. Y declaro la palabra. Si llega en el momento de escasez, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata y eres tú. Si llega en el momento en que necesito y me siento angustiada, tu palabra dice que tú eres mi amparo y mi fortaleza, pero tengo que sacarla de la bolsa de la semilla, de la bolsa de la palabra. Tengo que conocer la palabra del Señor e irla almacenando. Pero muchas veces, cuántas palabras o cuántas prédicos o cuántas cosas hemos escuchado y no se nos puede quedar un rema que nos podamos llevar y poder usarlo en ese momento que lo necesitamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado como iglesia? Y decimos, pero tanta palabra y nada cambia. Porque probablemente nuestra bolsa está rota. Rota. Sin embargo, cuando la bolsa está llena, cuando la bolsa está saciada, cuando la bolsa está en el momento en que llega, usted viene y dice tiempo de escasez. Tu palabra dice, Señor, en Juan 10:10, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Pero tú dices que has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Y usted declara la palabra. Y declara la palabra. Por lo tanto, tenemos que ver cómo está nuestro almacenaje de semilla. ¿Cómo está nuestro almacenaje de la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestro almacenaje para poder combatir y seguir adelante? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Está rota? ¿O realmente está bien? Hay cosas que decía, y quiero que nos vayamos a Ageo. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Sí? ¿5 les pido? No, bueno, solo 2 me dijeron amén. El resto se puede ir. Solo 5, lo prometo. Si regresamos a Ageo, una de las cosas es que decía Ageo, sembráis mucho y recogéis poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún así tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, dicen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujero. Y esto es increíble cuando hablamos de la bolsa de finanzas. Imagínense, hablamos de la bolsa del dinero. Hablamos de todas las bolsas, pero muchas veces la del dinero es la que decimos que es la más crítica. No. La palabra de Dios, si había un rema que el pastor nos dio a inicio de año, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, si yo lo busco a Él y busco su justicia, mi bolsa de finanzas no debería de estar rota. Y incluso conocemos personas que podrán ganar mucho menos que nosotros, que pagan alquiler, que pagan deudas, que tienen hijos y todavía más les sobra para bendecir. ¿Y saben por qué? Porque su bolsa de finanzas está bendecida. Pero también conocemos personas que les aumentan el salario cada 2 meses, cada 3 meses y nunca tienen nada, porque su bolsa está rota. La palabra de Dios incluso dice, traed los diezmos de la alfolía y probadme, dice el Señor, si no te bendeciré. Y queremos que el Señor nos siga bendiciendo, pero ¿de qué me va a servir que el Señor me siga bendiciendo si la bolsa está rota? Una de las cosas es que el Señor va a seguir bendiciendo, porque es su palabra y va a seguir bendiciendo. Su palabra dice que Él ya me bendijo con toda bendición espiritual y Él lo va a seguir haciendo. Pero ¿cómo está mi bolsa para que mis finanzas simplemente desaparezcan? Alguien podrá decir, ¿cómo sobrevive simplemente con 13,000 empiras? Yo gano 40, 50 y yo no ajusto. Póngase a cuentas con el Señor y revise sus caminos y por qué su bolsa está rota. Porque una de las cosas es que dice, es como que estén echándole sobre sus bolsillos con agujeros. Porque la pregunta es, ¿a dónde está realmente su intención? ¿Qué es lo que estaba haciendo este pueblo?
Este pueblo simplemente estaba en prioridades personales, en prioridades de su casa, en prioridades de sus gustos, en prioridades de su satisfacción personal de carne, pero no tenía prioridad de que el Señor era primero en todo, para que Él pudiera seguir multiplicando la bendición. Este pueblo decía: no, mi casa primero, la iglesia después. Mi casa primero, los necesitados después. Mis hijos primeros, los otros después. Pero aún así, no les ajustaba. ¿Por qué? Porque la bolsa estaba rota. La bolsa estaba rota. Ahora bien, 7. Dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. 8. Vaya ahora a los montes, traiga madera, reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Suba a mi presencia, sacrifique todo lo que ha sido prioridad para usted y póngame a mí en primer lugar, y póngame a mí si yo no voy a bendecir, y se hará mi voluntad. Porque lo que él está diciendo en el momento es: traiga madera, o sea, traiga y cargue y sacrifique lo que está haciendo usted en querer quedarse en casa, en querer estar en los placeres, en preferir irse a otro lugar en lugar de venir a adorar al Señor a esta casa. Porque muchas veces eso es lo que nos gusta, quedarnos en casa. Soy cansado, no tengo tiempo, nos decía alguien el otro día. Ahora bien, ¿de quién es el tiempo? Del Señor. Nada de lo que tiene usted o tengo yo me pertenece, porque todo es de Él y todo me lo ha dado Él. No hay nada que me pertenezca, porque todo es de Él y para su servicio. Pero entonces tengo que ver cómo está mi saco, cómo está mi bolsa, cómo está así. Ahora bien, ¿cuál es una de las grandes cosas? Que el Señor dice: si tu bolsa está rota, yo la coseré y la restituiré para que tu bendición no se pierda. Pero tengo que reconocer y decirle al Señor: ¿cómo está mi bolsa? ¿Cómo está mi bolsa? ¿Por qué? ¿Necesito ayuda? ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el Señor es vendar, restituir, dar una cobertura. Y de esta manera que Él da cobertura, la bendición no se perderá. ¿Por qué? Porque es Él quien lo hace. Pero yo tengo que venir a su presencia y decirle: mi saco está roto y necesito volver a ti y entregarme a ti, para que la bendición no se siga perdiendo, para que la bendición simplemente no se siga desperdiciando, porque Él ya nos bendijo con toda bendición. Pero yo tengo que ver cómo está mi saco, cómo está mi bolsa, cómo estoy ante la presencia del Señor. Amén. Quiero que se ponga de pie y vamos a adorar al Señor antes de irnos. 5 minutos les dije. Gloria a Dios. Gracias, Dios, muchachos. Poderoso, santo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y nada nos faltará. Y sabemos, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu palabra dice: deleitémonos en el Señor y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Pero hoy, Señor, nos presentamos ante ti. Presentamos, Señor,
cada una de nuestras áreas de nuestras vidas, que quizás, Señor, hemos visto y decir no es la bendición que está ahí, sino que se ha estado perdiendo. Pero hoy reconocemos, Señor, que si hay algunas, Señor, áreas que necesitan ser saturadas, que se necesitan ser restauradas, sabemos que es en tu presencia que lo podremos hacer.